Estás escuchando Radio Franciscana, transmitiendo desde Nezahualcóyotl para todo México. Comenzamos. Nuestro pensamiento en nuestra fraternidad es que siempre debe de haber un avance, y creo que eso es parte de la conversión, porque no siempre debemos de caer en la rutina, porque entonces no estamos practicando bueno, no practicando, sino que no hay una verdadera devoción, una verdadera conversión. No hay una verdadera conversión. Y esa verdad, eso de no hay verdadera conversión, perdón, nos hace falta o no asimilamos bien lo que viene, por ejemplo, una prédica, una llamada de atención, una oración, mi manera de ver, como que no me convence. A veces me da la impresión que caminamos en nuestra vida de franciscanismo como una costumbre. Tengo que ir, tengo que hacer, tengo que participar, tengo que informar. Como que así estamos viviendo, como que hacemos un lado. Yo así le decía a los frailes también donde nos reunimos. Hablamos de tantos proyectos, pero nunca hablamos de convertirnos. Si no hay convicción, las cosas lo hacemos como puramente humano, como una obligación, como una competencia que lo hacemos bien, pero sin rumbo, sin rumbo. Entonces ahí debe haber una transformación, nos invita a una mutación, nos invita a un cambio y ese cambio que sea evolutivo. Fíjense que a veces no soy perseverante en ser bueno, pero tampoco soy perseverante en ser malo y déspota. No soy perseverante. Tampoco soy perseverante en hacer oración, pero tampoco soy perseverante en no hacer oración. Entonces como que todo lo estoy tomando así medio limitado, a medias, como que a medias se va tomando todo. Como que mi evolución lo intento a veces, pero a veces también me detengo. ¿Alguna vez han dicho ustedes, voy a ser puntual en todas las actividades de mi fraternidad? ¿Lo han pensado alguna vez? Eh, Pero no hemos Sí, perseverado, no. no hemos perseverado. ¿Alguna vez han dicho, no me voy a quedar si viene una visita, yo tengo que irme? Tampoco hemos perseverado, nos quedamos ahí a la chorcha. Ay, es que vino visita, ay, es que cuidé a mi nieta, ay, es que fui al médico. Como que también ven, no los creemos tanto, a veces hemos caído en un conformismo de nosotros mismos o invento de otras cuestiones de nuestra vida. Y al rato lo vamos a ir viendo por qué sucede eso. No evolucionamos, intentamos, pero no evolucionamos. Eso se llama falso seguimiento. Falso seguimiento. Todavía no llegamos a una conversión, ni a una conversión falsa no llegamos. Se llama falso seguimiento del que nosotros queremos seguir. A ver, Muy bien. También tiene que existir una metamorfosis en nuestra vida, una mudanza constante en nuestra vida. Y fíjense que todo lo que nosotros carecemos también en nuestro caminar es porque no tenemos bases tan sólidas desde nuestra familia. Desde niños nos han enseñado ir a la iglesia, persignarnos, rezar,
pero a veces no nos enseñan del cambio de vida o de la transformación conductual o la transformación de pensar o la transformación de un respeto sólido a Dios. Entonces, existen factores que inciden en el desarrollo de las personas, que influyen pues y que nos van afectando en el caminar. Cada persona, cada individuo, su historia lo refleja de no decisión para Dios, porque tomar una decisión en el seguimiento es que nos duele fallarle a Dios, nos duele fallarle a Dios, nos duele lastimar al otro, al que está a mi lado, porque es el rostro misericordioso de Dios. Me duele en lastimar al que está a mi lado, porque me duele fallarle a Dios y Dios se manifiesta en el individuo. Entonces, todo eso, se ve así como que estamos en una situación todavía, como dijo la hermana, estamos en un proceso, pero que ese proceso sea serio. Es válido tener un proceso, pero serio. Que no nos pasemos diciendo toda nuestra vida. Es un proceso de ser puntual. Es un proceso de acudir a las fraternidades. Es un proceso de aprender el franciscanismo. Es un proceso de ser hermanos. Sí, es un proceso. Pero esos procesos a corto plazo, a pasos pequeñitos, que sea perseverante, que sea perseverante. A veces tampoco somos perseverantes en la fraternidad. A veces cuando estamos de mala no somos fraternos. Y cuando estamos de buenas nos desfogamos. Somos fraternos. De todo eso nos va demeritando. Y luego nos dice que existe muchas raíces, muchos conceptos de esta palabra. Por ejemplo, en castellano podemos ver que hay de versas, sus raíces provienen de versus, conversus, todo eso. Pero nos dan ejemplo, por ejemplo, si nosotros vertimos en un vaso transparente el agua y luego le colocas el aceite, ¿cómo se ven? Separado. Se ve separado el aceite y el agua. Totalmente se separa. Sí. Entonces, cuando nosotros tomamos el rumbo de nuestra vida de conversión, podemos ver esa separación en el caminar. Ciertamente nosotros, si como somos ya personas que nos vamos convirtiendo poco a poco, significa que nos vamos separando de aquello que me impide a que me esté consolidando con Cristo, me impide. Si hablamos de forma conductual, voy a procurar no criticar, que es el aceite. Un converso se queda callado. Un converso le duele que suceda esas cosas. Y eso es un ensayo constantemente en nuestra vida, de estar siendo como pararrayo. Entonces, la conversión refiere a un cambio en la dirección. En este caso, un cambio de la vida, un cambio de vida. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida, Dios mío? Empiezo por mi conducta. Con mi conducta que todo lo dirija de forma sana, de forma sana. Porque en mi vida del seguimiento, a veces no soy honesto, no soy honesto. ¿En qué creen que caemos de la deshonestidad en nuestro caminar? Conductualmente. Hablemos nomás de actitudes. Hablemos de responsabilidad. Hablemos de aprendizaje. Hablemos de trabajo.
hablemos de ayuda a la orden en todas sus dimensiones. ¿En qué creen que caemos constantemente en deshonestidad de nuestra vida? Y somos franciscanos. En la indiferencia. En la indiferencia, que no los amo por igual. ¿Puede ser irresponsabilidad, hermano? Mande. Irresponsabilidad. Apaguen el radio. Hermano, tienes tu micrófono apagado. ¿Quién hablaba de la irresponsabilidad? Lolita Torres. A ver, dígame. Yo digo que también puede ser una irresponsabilidad, hermano, porque si ya nos están dando, por ejemplo, ahorita que usted nos está haciendo el favor de darnos una formación y decir a mi formadora o decir en mi fraternidad, sí, sí voy a entrar. Y agarro y me salgo. Pongo cualquier excusa, se me fue la luz, me quedé, no sé qué le apreté a mi teléfono. Entonces yo pienso que eso es una irresponsabilidad. No sé si esté bien en lo que usted está diciendo, hermano. ¿Usted qué cree? Yo pienso que sí. Bueno, en mi persona. Sí, porque en pequeñeces a veces nosotros se nos va por otro lado la información que recibimos. Por ejemplo, cuando estamos compartiendo algo así en algunas fraternidades que están levantándose, se van, que se sientan, que hablan, ¿verdad? Es poco interés, pues, en todo eso. Desde ahí se ve lo conductualmente también, la seriedad que le damos, nuestra formación, el aprendizaje y todo eso, ¿verdad? Desde ahí se empieza a fraguar todo aquello que nos enfría y nos mantiene débiles en nuestro carisma. Nos mantiene débiles. Entonces, quiere decir que tenemos que tomar un rumbo diferente. Que yo iba, que iba caminando ya en esa parte por un rumbo que a veces muy, un poco, empañado, un poco, no claro, que llevo mi camino, pero sin embargo nos dice, ¿qué quiere decir este rumbo? ¿Qué quiere decir? Que sea diferente, diferente al que yo iba caminando. Y es tan bueno y tan llamativo todo el mundo lo que nos ofrece, pues. Y sin embargo, ya la conversión ahora, tengo que tomar esta ruta, pero de forma diferente. Y luego nos dice, un cambio en la ruta puede tener distintas repercusiones. Puede existir tanta resistencia en la conversión personal. Y esa resistencia puede ser involuntario, porque nosotros a veces ya somos adultos, pero nuestra conducta espiritual es como niño, como niño. Igualito como un niño, si nosotros vemos, no tenemos sosiegos cuando hablamos de Dios. No sé si se han dado cuenta, no tenemos ese sosiego. Estamos muy inquietos. Dice, ¿puede existir resistencia en cambios de ruta? Si ya sea interna, pero si no existe fuerza de voluntad o conciencia formada,
seguiremos así y llegaremos hasta el final de la misma manera. Tanta gente que realmente se ha acercado y lucha de ser mejor las cosas. Entonces, pero sin embargo existen personas como ejemplos que han vivido una conversión muy profunda, muy profunda. Hay personas que han vivido así como ejemplo que nos ponen dentro de nuestro caminar como San Pablo. San Pablo, Saulo en su nombre hebreo, ¿verdad? Saulo. Era enemigo de la cruz de Cristo. Era enemigo del cristianismo y los encarcelaba, los perseguía hasta que los lograba capturar y los encerraba. Cómo él dio un giro en su vida, dio un giro en su vida para que realmente dentro de la iglesia sea una figura realmente a seguir, que se convirtió totalmente y empezó a predicar las cosas de Dios. Entonces, esos pilares de la iglesia nos van fortaleciendo. Él luego, cerca de Damasco, una voz le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Y Cristo mismo le pregunta, le dice, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Pues soy el Cristo que tú persigues. Entonces, como él nos va narrando, nos va hablando también que nosotros, sin querer, queriendo, como dicen, perseguimos a Cristo con nuestras actitudes no responsables, con nuestras actitudes frías, con nuestras actitudes así de ligereza, de ligereza. Hablar de conversión es una cosa seria, es cosa seria. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús quien tú persigues. En ese momento, San Pablo queda ciego se fue a una casa de Ananías para que lo curaran, pero él volvió al cristianismo, empezó a propagar el cristianismo e hizo un cambio profundo en su vida, un cambio profundo en su vida. ¿Cuándo empezaríamos nosotros pidiéndole la gracia de Dios para que realmente nos dé esa fortaleza, esa decisión para que nosotros podamos empezar en nuestra vida? Podamos empezar en nuestra vida. Yo creo que empecemos haciendo bien las cosas, lo que nos corresponde, lo pequeño, empezando a hacer lo que nos corresponde, empezando a acercarnos en los sacramentos, hacer buenas confesiones, hacer buenas fraternidades en mi convivencia, tener esa escucha constante, perseverante, una escucha. Cuando el ser humano empieza a escuchar, automáticamente empieza a ser recipiente que se va llenando de ese amor de Dios o de ese Cristo que realmente es fortaleza. Pero tenemos que escuchar porque estamos llenos de ruidos con muchos distractores que nosotros mismos lo propiciamos, esos distractores. Y cuando tenemos ese ruido interno, obviamente no podemos asimilar muchas cosas, muchas cosas. La conversión es verdadera si el rumbo se sostiene. La conversión es verdadera si el rumbo se sostiene. ¿Qué tenemos que hacer para que sostengamos ese rumbo?
Si estábamos yendo en un camino, por decirlo así, en un camino de falsedad a la medida, cuando tengo tiempo, cuando tengo ánimo, asimilo las cosas de Dios. Si lo empiezo a hacer perseverante, es el camino ya de la convicción. Es el camino ya de la convicción. Entonces no es cualquier cambio de rumbo, sino que es dirigirse al Señor. Él es el gran cambio del rumbo. No es cualquier cambio, sino es el cambio de dirigirse al Señor. Eso es el gran rumbo. San Agustín nos da una definición lo que es el pecado. El pecado es darle la espalda a Dios. La persona que no es conversa le da la espalda a Dios. Y hay muchas maneras de darle la espalda a Dios. ¿En qué momento creen que nosotros le damos la espalda a Dios de forma involuntaria? Y eso está ocurriendo en cada momento en el mundo. De los que no están cerca de Dios y de los que estamos cerca de Dios. Le damos la espalda constantemente. A ver, ¿qué le viene la idea a eso de dar la espalda a Dios? Cuando no ayudamos al hermano. Cuando no ayudamos al hermano, ¿qué más? Cuando oramos indiferentemente. Cuando Ajá. oramos indiferentemente. Mande. Cuando, ante las situaciones, cuando hay indiferencia ante las que estamos viviendo. Ok. La falta de caridad. La falta de caridad. Cuando ¿Eso decimos desde una dónde? cosa y hacemos otra. Mande. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Y hacemos otra. Y fíjense cómo habla fuertemente San Pablo. San Pablo y algunos pensadores de la Sagrada Escritura, cómo de forma inconsciente nos podemos condenar, fíjense, de que creemos que estamos haciendo y no estamos haciendo bien. ¿Cuánto no hacemos mal dentro de nuestras fraternidades? Tanto mal. Hasta que yo no vaya a ayudar a vender los tamales, como siempre venden tamales algunos, también hago mal. Decía San Francisco, la impuntualidad y la irresponsabilidad dentro de la fraternidad, sobre todo lo puntualiza la impuntualidad. Dice que somos homicidas. Homicidas. Por llegar siempre tarde, llegar siempre tarde, llegar siempre tarde y siempre tarde y siempre tarde. Le llama homicidas. Imagínense. Porque tanta gente madruga que está ahí puntualito esperándote y los demás no llegan. Excepto que estés enfermo, excepto que haya un cambio, excepto que no esté bien planeado, podemos llegar a lo mejor equivocadamente. Pero conscientemente tenemos que saber que hacemos mal cuando nosotros lo tomamos de acuerdo como yo quiero y como yo lo veo. Ahí sí cometemos esos errores. Entonces, por eso nos dice que los cambios no son cualquier cambio. Siempre tiene que ser que se dirija a Cristo. Siempre tiene que ser que se dirija a Cristo ese rumbo. Porque a veces que tomamos rumbos pensando que es bueno, como hay hermanos que dicen, no, yo no voy a la fraternidad porque ahí nomás me despedazan. Pero eso no es la penitencia de ir a las fraternidades, eso es la penitencia. Relacionarnos unos con otros es la penitencia y es la que nos santifica, es la que nos santifica.
totalmente. Entonces es muy importante que cuando tomemos ese rumbo de seguimiento, seamos perseverantes. Perseverar en ser buenos, perseverar en ser respetuosos, perseverar en ser trabajador, perseverar en formarse, perseverar en hacer oración. Eso es tomar el rumbo, no intentarlo nada más. Perseverar es que con todas su bemoles o trabas, tenemos que luchar, porque en el mundo siempre está el demonio luchando para que nos vaya apartando del amor de Dios. Sin embargo, la conversión es darle frente, darle mi tiempo a Dios. Y lo que nos pide también San Pablo, sin embargo, es la conversión es darle la espalda al mundo. Al mundo se refiere a los ídolos del mundo. No darle la espalda al mundo de que huyamos en el mundo. Si en el mundo es que está nuestro trabajo, como dice la regla, vivir el santo evangelio sin nada propio. ¿Ustedes, ustedes creen que estamos llamados a vivir el evangelio? Sí, Sí. Sí. ¿Sí? Y Sí, después de la vivencia, ¿qué sigue? pues dar testimonio, Dar Después de testimonio. el testimonio. Sí, ¿qué tipo de testimonio? buscando seguir esa conversión, ese servir a nuestros hermanos y buscar realmente la voluntad de Dios, dejando esa, esa vida atrás y ir cambiando nuestra actitud de amor hacia Dios, hacia el prójimo, dejando los vicios que podamos tener, los pecados, vivir con más penitencia, con austeridad y vivir así como decía, renunciando a las cosas del mundo para centrarnos más en lo que el Señor quiere de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Sí, dígame. yo pienso que seguimos el Evangelio como decimos, como Andrés, hemos encontrado a Cristo y que se nos note, que ya lo conocemos, que lo encontramos, que lo conocemos, que lo amamos y que se nos note. Eso no note. Imagínense que todo ya nos duela, suframos cuando ofendemos a Cristo, que lloremos por que ofendemos a Cristo, que lloremos por ofender a Cristo. Qué padre sería, ¿verdad? Que todos los simpatizantes o los que siguen a San Francisco, que realmente tomemos el Evangelio como norma de nuestra vida y esa norma de vida evangélica tiene más cosas. Si creo en el Evangelio, soy hombre de oración. Si soy hombre de oración, soy fraterno, soy fraterno. Y si soy fraterno, también voy a dar a conocer a Cristo. Todo lo que estoy mencionando me lleva a una acción, a visitar enfermo, darle de comer al que no tiene, vestir al desnudo, darle lo que necesita al pobre que está rodeado en nuestras casas de gente pobre, que necesita un vaso con agua, un plato de comida, una cobijita para que no sienta frío, todo eso. Entonces, no podemos quedarnos nada más vivir el Santo Evangelio y punto. El Evangelio nos lanza más por allá, que somos hombres de oración, hombres de servicios, hombres que realmente ama a la iglesia, sirve a la iglesia. Todo eso debemos saber a dónde nos lleva el Evangelio. Entonces, es muy interesante
que nuestra forma de vida sea la fraternidad y la vivencia del evangelio. Esas dos situaciones nos lleva a que realmente lo hagamos trascender con los demás, que realmente nos haga, como dijo la hermana, ser diferente, ser persona como que ya sabe por dónde debe caminar, que ha tomado ya un rumbo por dónde caminar. Nos cuesta mucho seguir ese rumbo, pero no hay que salirse de ahí, no hay que salirse de ahí. Cueste lo que cueste, hay que seguir en ese camino cada uno de nosotros y es lo que nos va a llevar a realmente a un triunfo, a un éxito espiritual, a un éxito espiritual. Qué padre perseverar en eso. Norma de conducta. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Qué padre. Ahí viene ya la oración, ahí viene ya el servicio, ahí ya viene la fraternidad, ahí viene ya la misión y la visión. La misión y la visión. ¿Cuál es mi misión y hasta dónde quisiera llegar? O hacia dónde quisiera llevar a los que me siguen o a los que conviven conmigo. Claro, tener claro mi misión y mi visión como orden franciscana seglar. No quedarme nada más diciendo, mi vida es vivir el santo evangelio. Mi vida es la fraternidad. No, eso nos lanza más para allá. Nos lanza muy lejos. Entonces, para hacer eso tenemos que darle la espalda a los ídolos en esta tierra para que nos permita vivir con el Señor. Y los ídolos ya saben que tenemos muchas cosas personales, que, que un buen trabajo, tienes un buen carro, tienes puras amistades con los que puedes convivir, con los que puedes convivir y te la pasas bien, o tantos lujos, o tantas cosas que me quitan la paz en mi vida y me hace que me vea diferente a la sociedad. Pero nosotros somos pobres, entonces no caemos en esa situación. Pero sin embargo, también podríamos caer que pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. Y es lo que el Señor dice, que si le damos la espalda a todo eso, entonces cuando más estamos en un seguimiento claro de nuestro Señor, ¿verdad? Por eso habla siempre también la regla y constituciones de la pobreza. La pobreza, darle debido uso lo que cada quien tiene, debido uso sin estar siendo así ostentoso de gastar dinero en cosas superfluas que realmente ni lo avalan, que ni lo avalan. Entonces eso también es muy bueno dentro del camino de toma de decisiones. Dentro de las cosas políticas, también las fiestas, el interés personal, los medios de comunicación, las amistades, los ritmos del rumbo lo va entorpeciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que sostener ese ritmo que hemos cambiado de rumbo, lo tenemos que sostener. Sin embargo, también es el sermón de Cristo en su primera predicación. Dice que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio, nos dice. Entonces, nos hace que reflexionemos nuestra vida personal, nuestra vida personal. Por ejemplo, hace rato estaba haciendo una exequia de 3 difuntos en la parroquia. Entonces estaba haciendo esta reflexión, les comentaba al pueblo. Si nosotros estuviéramos en el féretro, ¿qué le estuviéramos diciendo al Señor? Que nos perdone. Que nos perdone, Que tenga piedad de nosotros. que tenga piedad de nosotros. Pero si esa persona nunca se paró en la iglesia, Pues, no tiene derecho a pedirle nada. Difícilmente Dios, alcanzará misericordia. Dios mío, Dios mío.
Entonces, para cada uno de nosotros, de los que estamos en este momento viéndonos, dice, el reino de Dios está cerca. Para cada uno de nosotros, ¿cuándo será el reino de Dios? No, ya Eh, está. El reino Ya ya está. está, pero Ya si está. no hemos definido el rumbo, ¿dónde está? No, pues está lejos de Está nosotros. lejos de nosotros, efectivamente. Entonces, el reino está aquí, pero si no hemos definido el rumbo, estamos fuera de eso. Creer en el evangelio es el que me lleva a la conversión. Me lleva a la conversión. Creer en el evangelio me lleva a un cambio total de mi vida. Creer en el evangelio, tomo en serio todos los dogmas de la iglesia. Amo de verdad, amo de verdad. Te veo como otro Cristo en tu rostro. No te daño. Hago que la fraternidad donde yo pertenezco, que realmente contribuyo fraternidad y también armonía de espiritualidad franciscana. Contribuyo. ¿En qué momento creen que nosotros contribuimos ese ambiente fraterno franciscano? ¿En qué momento? Bueno, podía ser cuando tomamos en cuenta bien los 5 pilares de la espiritualidad franciscana. Si la Por ejemplo, vivimos, pues va a terminar en que vamos a vivir de manera, con alegría, con paz, con serenidad, porque estamos con el Señor y la finalidad es buscar la santidad y llevar a nuestros hermanos a lo mismo, a la santidad. Y en eso que usted decía, en la conversión, pero una conversión que no sea a largo plazo, sino a corto plazo, y superando esas cosas que nos atan de lo material, del mundo, ser buenos y administradores. podemos empezar con lo más pequeñito. Por ejemplo, nosotros como frailes, organizarte para que estés puntual en la oración. Si mi oración es a las 7 de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana, para que 10 minutos antes ya esté en la capilla. Si la hora de comida es a la 1:30, a la 1:10 ya debo estar ahí para rezar hora intermedia. Si el vísperas son a las 6, cuando falta 10 para las 6 debo estar ahí, por decirlo así. Y luego también mi trabajo. Mi trabajo debo estar puntual, organizarlo bien, porque debemos ser competentes, debemos ser profesionales en nuestro carisma. No tenemos que descuidar nada, excepto ustedes, por ejemplo, ustedes. No tienen que descuidar sus familias, ni su trabajo, ni la fraternidad, ni la convivencia social. No tienen que dejar nada fuera. La diferencia es que lo vamos a hacer diferente como los que viven allá afuera que no están en ningún lugar. Eso va a ser la diferencia. Y eso va a ser el sacrificio también de cada uno de nosotros cuando organizamos bien el seguimiento y el cambio de rumbo. Cuando lo hacemos de manera organizada. Porque afuera podría ser el paro. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi enfermo, etcétera. Puede ser un pretexto. Pero si usted revisa, ¿están organizados? Y le está sucediendo eso, hay justificación. Pero si nada de eso existe, me está faltando a mí organizarme para que realmente atienda todo lo que el Señor me pide. Todo lo que el Señor me pide. Aunque dicen, las familias, no, no quiere decir que dejen la familia o que no dejen la familia. Dice no dejar la familia por un lado, pero dentro de ello se sobreentiende que debo organizarme. No es que te quedes con tu familia y no vayas a tu compromiso. No, es que te organices con tu familia y vayas a tu compromiso.
Se ha malentendido eso. No, es que también dice la regla, que las familias, y nos apachurramos por ahí, ahí nos quedamos campantemente. Todo eso. Entra dentro también de incluirlo como proyecto de vida ahí en nuestro caminar de cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Y eso su fundamento va a ser: conviértanse y crean en el Evangelio, así como nos dice el Evangelio. Eso va a ser la base de nuestra vida. Convertirme y creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es dinámico, dinámico. Me lleva a acciones concretas, a vivirlo y a hacerlo y a realizarlo. Así sería, ¿verdad? Creer en el Evangelio es el que me lleva a la conversión total. Creer en el Evangelio es el que hace que el reino de Dios se haga presente. Cuando el reino de Dios se hace presente, es que mi conversación tendría como centro de conversación a Cristo. Como dicen, estamos hablando de Diosito. No crean que estamos chismeando, estamos hablando de Diosito, porque nos une, porque nos une. Entonces, qué bonito todo esto, como que a mí me llena como diciendo, sí cuesta mucho, pero hay que esforzarse. Es bonito eso, que reine Cristo en ti, que el centro de Cristo esté en ti y que le des la espalda a todo aquello que te debilita, le des la espalda, es decir, las malas acciones del mundo, el pecado del mundo, la cultura que viene ahí tan como un tumulto de olas tan grande que no lo podemos detener, pero podemos hacer oración por él, ¿verdad? Qué bonito todo eso, ¿verdad? Creer en el Evangelio es que me lleva a la conversión. Creer en el Evangelio es el que hace que el reino de Dios se haga presente. En primer lugar, se tiene que hacer presente en cada uno de nosotros, después nuestras familias y después esas cuatro paredes que lo rompa para hacer lo que también se impregne afuera con la sociedad. Todo eso también es muy bonito, ¿verdad? Y luego, la conversión es la que me hace entrar en el reino de Dios. Hace rato estaba leyendo un libro también que, que la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, tiene muchos contenidos. Que cuando nosotros hacemos oración con el Padre Nuestro, el cielo se abre. El cielo se abre. Y cuando por mi oración se abre el cielo, eso significa que yo cada día voy acercándome más. Voy acercándome más. Las veces que hagamos oración, el cielo se abre. Y decía el autor, ¿qué prefieres? ¿Tener el cielo abierto siempre para ti o que cada día lo vayas cerrando? Entonces, no, cada día mejor. Mejor que permanezca abierto el cielo para mí y para mi familia y para todos aquellos que tengo contacto con ellos. Tener abierto el cielo. Qué padre, ¿verdad? Qué padre. Cada oración que hacemos, el cielo permanece abierto. Bueno, la conversión es la que hace entrar en el reino de Dios. Entonces significa, cuando dice también que en el reino de Dios no entrarán aquellos hechiceros, borrachos, homicidas, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos, también lo dice. Pero también la conversión es algo que nos va a ayudar, que nos lo está diciendo ya el Señor en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, es una decisión personal, personal. La información nos llega, ¿verdad? Nos dicen, nos los platican,
Pero necesitamos la escucha, pues, de oído y de corazón. Porque nuestro corazón no quiere escuchar. No quiere escuchar esto, conviértanse, porque me pide demasiado. Me pide demasiado. Para mí lo escucho que es mucho, ¿verdad? Me pide que es mucho. Para que yo posea el reino de los cielos, tengo que convertirme, hermanos. Y tengo que perseverar. Tengo que perseverar para que yo pueda poseer ese reino de Dios. La conversión es la señal que mi fe es verdadera. La conversión me marca la pauta que mi fe es verdadera, que es fuerte, que es sólida y que realmente estoy cerquita, cerquita de ese amor de Dios. La conversión es como que anhelo estar siempre con Jesús. Anhelo estar platicando siempre con Jesús. Me satisface tener esa cercanía con Jesús. Eso es lo que me pide la conversión. La conversión es la señal que mi fe es verdadera. Y cuando la fe es verdadera, yo he visto personas así de una fe verdadera, realmente, que, que no están en ningún grupo. Jóvenes que no están en ningún grupo. Señoras que no están en ningún grupo. Señores, gente grande que no están en ningún grupo. Están arrodillados frente al altar, frente del Santísimo constantemente. No están en ningún grupo, ¿eh? ¿Cómo tienen ese amor tan grande de estar al pie del sagrario? Qué envidia, qué envidia. ¿Por qué nosotros no podemos? No visitamos al Santísimo, no entramos a sentarnos en la iglesia, aunque sea media hora, a estar contemplando al Santísimo. No tenemos tiempo y andamos a la carrera, todo queremos así, rápido. Andamos a la carrera. ¿Por qué somos así, hermanos? ¿Por qué creen que somos así? Porque nos hace falta más amor a Dios. Más amor a Dios. ¿Y dónde lo vamos a comprar eso? Conociéndolo, lo vamos a amar más. Participando de los sacramentos, viviendo los sacramentos, Eso nos va a escuchando la fortalecer. palabra. Nos va a fortalecer. Eso se traduce en conocer más a Dios, ¿verdad? Conocer más a Dios. Pues sí. O sea, ¿Alguna vez? Sí, dígame. Sí. Entonces es muy bueno eso, reflexionar de forma personal nuestra vida espiritual, cómo lo estamos llevando a cabo. Es bueno, sobre todo en este tiempo que vivimos, es bueno reflexionar sobre nuestra vida, cómo podemos acercarnos más a Dios, cómo darle todo nuestro tiempo a Dios, que nos organicemos bien, que nos organicemos, de no andar a la carrera cuando estamos frente a Él, de estar atento cuando hablamos de Dios, de estar atento cuando estamos cerca de Dios. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Entonces la llegada del reino de Dios supone que yo crea y que me convierta. Hace rato decíamos que el reino de Dios ya está. Alguien contestó, ¿de qué manera creen que hemos vivido ese reinado de Dios en nuestra sociedad? O nosotros que somos simpatizantes de San Francisco, ¿cómo hemos vivido y asimilado ese reinado de Dios? Nosotros como frailes que vivimos encerrados y estamos constantemente aquí con la gente,
A lo mejor cuando nosotros empezamos a hablar de Dios en la catequesis, en las reuniones, cuando se da temas de crecimiento a Dios, ahí estamos haciendo un poco la vivencia del reino de Dios. Y dentro de la fraternidad también, la vivencia de Dios cuando se habla de amor, cuando se habla de fraternidad, cuando se habla de ayuda espiritual, también hablamos de la ayuda de Dios. Pero allá afuera, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios en tu familia? En el servicio, la escucha, En la escucha, en el buen trato, en la buena comunicación, en la tolerancia, en la comprensión, La oración, en la oración, reuniendo a la familia para rezar el Santo Rosario, para ir a misa, para llevar a los niños todo eso, al todo eso nos catecismo. ayuda a remover, a vivir todo eso del reinado. No sé si no van a tener un descanso pequeñito, no sé dónde está la hermana Ceci. Bueno, en el programa puse yo el que le mandé que iba a haber un momento de preguntas, Fray. Usted me Sí, dice a qué hora, hermana. ya era las 8. Ah, bueno, si gusta Digo, empezamos. era a las 7 de aquí de conmigo. Eran 15 minutos de preguntas de los hermanos hacia usted o de usted hacia los hermanos. Ok, Algunas dudas que ellos tengan, se les dé la oportunidad de preguntarle a usted. Y empezamos luego ya, entonces. Muchas mis gracias. hermanos, alguna pregunta que tengan ustedes que hacerle a Fray, alguna duda que tengan o algo más sobre lo que estamos escuchando que nos está compartiendo él. Ahorita es el momento que lo pueden hacer, mis hermanos. Aprovechen a Fray. No sé si me escuchó. Sí, Sí. a ver, dígame. Sí. Bueno, en una fraternidad lo que se supone que es lo normal es de que tengamos como objetivos, ¿no? Un plan de fraternidad como tal. Pero en la OFS a nivel nacional es muy difícil que una fraternidad tenga así como muy claro cuáles son sus objetivos. Entonces, muchas veces no sabemos cómo es que se debe de cumplir esa parte de llevar el evangelio a la vida, ¿no? Como fraternidad. O sea, porque cada uno tiene su responsabilidad individual, y pues sí, al final hay que ser un poco individualistas en eso. Pero como fraternidad, aparte de las constituciones, de la regla, estatutos, que muchas veces también no hay estatutos, ¿cómo podemos, ir marcando cuáles son los objetivos en la fraternidad? Ok. Como hay actividades por separado, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, está formación, está la evangelización testimonial, ¿verdad? Está ¿qué más tienen ustedes? ¿Los oficios? Los oficios, que cada quien tiene, pues, los oficios, por decirlo así, los oficios. Y los estoy enumerando, pero no me acuerdo. Hay formación, La lectura de los evangelios del Nuevo Testamento. Promoción sí, vocacional. pero tienen también la reunión fraterna que lo hacen cada domingo. Sí. Y más se centra en la formación, ¿verdad? Yo lo que veo más la formación. Por ejemplo, si tuviera la OFS, las comunidades locales que hicieran un pequeñito plan estratégico de unificar todas las actividades. Por ejemplo, nos reunimos cada primer domingo del mes a leer el Evangelio, por ejemplo. En esa reunión ya están todos los hermanos, ya se empieza a cumplir. Bueno, deberían tener un planecito estratégico de cada actividad, de cada oficio, deberían tenerlo. Y dentro de ello ya lo empiezan
a compartir el evangelio, ahí ya están empezando a trabajar juntos. Pero ya de ahí la vivencia ahí mismo se también plantea cómo lo queremos plasmar en nuestro proyecto de vida de forma personal. Porque primero somos como fraternidad, después como persona, yo cómo lo voy a ir proyectando donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo estoy con mi familia. De esa manera como lo vamos a ir bajando, pero primero en comunidad. Después, ya que leyeron el evangelio, por decirlo así, todos sacan una conclusión que digan, que dijera el evangelio, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, darle de comer al que no tiene, orientar al que le hace falta. Ya, salió eso en el evangelio. Y ya dentro del evangelio van a platicar. Esto habla del evangelio, cómo lo bajaríamos a nuestra vida personal de hacer una actividad. Pero se planeó todo ahí. Eso se llama hacer planes comunitarios, fraternos, y ya nos vamos a proyectar hacia afuera. Ok. Se dijo, el evangelio dice visitar a los encarcelados. ¿Qué les diría ahí a los hermanos ustedes, Froilán? ¿Qué les diría a los hermanos? El evangelio así dice y me caló, me llegó, me impactó este evangelio. Como comunidad, ¿qué haríamos? Pues quizá ahí sería atender a los que están en prisiones o algo por el estilo. Pero al mismo tiempo no sé, o sea, porque estoy como en esa duda, porque muchas veces nosotros improvisamos las actividades. Bueno, no sé si llamarlo improvisar, pero sí Sí, nos es guiamos cierto. como por el momento, que puede ser Ajá. incluso el mismo evangelio, que puede ser Ujú. algo bueno, pero después siento que no encontramos como objetivos a mediano o largo plazo, como fraternidad. Entonces ahí yo en lo personal no me atrevería a proponer como algo porque no sé si eso realmente le sirve a mi fraternidad o no. Ok. Pero en tu interior sabes que se debe hacer, Sí. que se debe hacer. Entonces, lo bajas a tu vida, eso sí se tiene que hacer. Pero ahora, Ujú. ¿cómo lo hacemos como un proyecto? Por eso el ministro tiene que trabajar en base de proyecto, en base de calendarización, para que no se pierdan. Y ahí donde toda la fraternidad sugiere, esto podría ser para todos o a lo mejor un grupo esto, un grupo el otro, un grupo el otro. Pero yo creo que es mejor agarrar uno o dos puntos que sean medibles y evaluables. Dos cosas. De esa manera lo vamos bajando el evangelio. Cuando leemos el evangelio y hay algo que realmente nos remite a la sociedad, entonces cuando nosotros nos organizamos, pero como dice usted, en base de objetivos, en base de programación, lo voy a hacer. No es así nomás. Ya leímos el evangelio, dice, ese hay que ir allá. No, así no es. Es así como usted dice, necesito un proyecto con objetivo general, específico y una planeación de días y otro de formación. Si vamos a la cárcel, ¿qué les vamos a dar? ¿De qué les vamos a hablar? ¿Qué necesitan en este momento? Entonces, cuando nos sentamos ya todos y hacemos ese proyecto de vida, que puede ser un plan estratégico comunitario local. Existe esto, mis hermanos y Fray, existe, por ejemplo, la vida activa en la iglesia y en la sociedad, que es donde entra todo lo que se está hablando. Todo eso entra, usted lo acaba de decir, aquí el principal responsable de hacer ese proyecto en las regiones, lo hacemos en el nacional, pero en las regiones es el ministro regional quien tiene que hacer ese proyecto. Con un calendario de actividades en el cual lo comparte con todos sus miembros de la GER, que mis hermanos regionales promotores son parte de esa GER. Lo mismo, cada hermano que pertenece a esa junta tiene que tener un proyecto, un plan de vida que va a desarrollar con sus hermanos del nivel local. Yo hace tiempo, desde el año pasado, yo a los homólogos les he estado pidiendo un plan de trabajo, o sea, ¿qué realizan en sus regiones?
no para meterme tanto, ¿verdad? Sino para confirmar qué es lo que están haciendo como promotores. Y no para decir lo estás haciendo mal Estás o para corregir, escuchando no, simplemente Radio para Franciscana, ayudar a orientar a transmitiendo los desde hermanos, pero hasta Nezahualcóyotl ahorita para pues todo nada más México. he recibido como 7 planes de trabajo. Nadie Comenzamos. me ha enviado. Y a veces me he dado cuenta que no saben ellos elaborar un plan de trabajo, no los han guiado su ministro regional. Entonces la pregunta de mi hermano Froilán va mucho en eso, o sea, sí viene, incluso su ministro regional da un informe ante el nacional donde viene todo, cómo vives tu fraternidad o cómo vives en tu comunidad como franciscano. Ajá. Desgraciadamente, ¿verdad? No se hace y a veces dan unos informes los cuales no son verídicos. ¿Por qué? Porque no los realizan, pero lo informan. Me gusta la pregunta de Froilán porque siento que hay inquietudes en él como en otros hermanos, también de aquí de promotores. Hay muchas inquietudes que me encantaría a mí que se resolvieran y se les diera a ellos esa respuesta de no tanto de teoría, sino de práctica. ¿Cómo lo van a practicar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a realizar? Ok, gracias. ¿Alguien más? Froilán, ¿ya le queda claro, hermano Froilán? No, sí, igual creo que es un trabajo como de fraternidad también local, o sea, que se tiene que bajar, Así porque al es. final es el núcleo de la orden. Entonces, quizá ahí falta buscar la manera de cómo bajarlo, ¿no? Sé que a nivel nacional se hace, en algunas regiones se hace, pero sí, falta lo local, que era como mi pregunta, pero muchas gracias. ¿De qué región es usted? De San Luis Rey de Francia. Ah, de Francia. Ok, Ujú. gracias. ¿Eres regional, Froilán, o eres local? Local. Ah, ok, gracias, mi hermano. Fray, Mande. buenas noches, paz y bien. Buenas noches, paz y bien. Yo tengo una pregunta. Usted comentaba al principio de la reunión acerca de la conversión, que es un entrar y salir, entramos y salimos, en ese proceso. Estoy en el proceso y me salgo, estoy en el proceso y me salgo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, somos de 15 a 20 personas y mi proyecto de vida, pues, es ser tolerante con esos hermanos, compañeros de Ujú. trabajo. Sí. Pero vuelvo al principio. Si yo estoy en un proceso, pero me regreso, doy un paso y me quedo dos, ¿cómo, cómo evitar salirme de mi proyecto de vida? Que entra y sale, se refiere. Sí, Fray. Bueno, ahí para su manera de ver, primero le regreso y luego le digo, ¿qué cree que le hace falta para que no esté entrando y saliendo? Así es su manera de ver. ¿Qué cree que le hace falta? Pues yo creo que la perseverancia que comentábamos en el tema. Además de la perseverancia, debe tener recursos. ¿Qué tipo de recurso le metería? No tengo idea. ¿Qué me estará haciendo falta ahí para entrar y salir dentro de un camino de convicción o de conversión o de entrega al Señor? ¿Qué me estará haciendo falta? Sí. ¿Podría ser la oración? La oración es un recurso poderoso que me mantiene alumbrado, alusado, iluminado con fortalezas claras, con voluntad clara, con decisión clara. Me cuesta, pero no te dejo. Me cuesta, pero te sigo. Me cuesta, Es que, pero ahí voy, ahí voy.
A ¿sí? mí me pasa lo mismo que la hermana Xochitl, porque donde yo trabajo nadie cree en Dios. Pues yo trabajo entre santeros, entre ateos y Ujú, entre todo ese tipo de cosas. Y yo soy como el negrito del arroz, ¿no? ok. La que cree en Dios y es muy difícil porque, ¿Y qué le dicen? Es la rara, la que cree en Dios. ajá, sí, la rara, la que es que tengo que ir el domingo a misa. Ay, no vayas, ¿para qué? No, pues es que ve al psicólogo. Yo no, mi psicólogo es Jesús, ¿no? Ujú, Entonces, pues, cosas así. Y la verdad es que yo no les hago caso, porque siento que son gente del mundo y si ellos no entienden mi mundo, pues yo al menos daré testimonio lo poquito que pueda, porque es muy difícil, más ujú, no imposible. sí, Y me agarro de la oración porque es de estarte enfrentando a, y hasta el huevo, y réstale a tal santo, y San Francisco también es santero, y cosas así, y es muy difícil. Entonces yo entiendo lo que está pasando la hermana Xochitl. a ver. A ver, hermana Xochitl, hágase presente. Sí, aquí estoy. Bueno, fíjense que lo que comenta, todo mundo le puede pasar. El matrimonio que no reza siempre va a tener problema, siempre va a tener problemas de toda índole, de celos, de desconfianza, de falta de comunicación, lo va a tener. De la misma manera, en un centro laboral, algún empresarial, también hay problemas. Cuando el trabajador no se encomienda a Dios, siempre se lo pueden culpar, lo pueden calumniar y todo eso. En nuestra vida, un sacerdote que no hace oración termina yéndose. Un fraile que no hace oración termina yéndose, cuelga el hábito y se va. Entonces, en nuestro caminar, ahí entra la medida y la posibilidad del ser humano de hacer oración perseverante. No es muy fructuoso mi oración, pero soy perseverante. Soy perseverante. Mi visita al Santísimo, si está casado por la iglesia, su confesión cuando usted lo necesite, su comunión constante y si no puede comulgar, haga su comunión espiritual, ¿sí? Encomiéndese día a día en su oración. Eso le va a dar por lo menos perseverancia para seguir, porque tampoco podemos entrar y salir en nuestra vida espiritual. Se dice que es un proceso, pero ese proceso de estar caminando, aunque sea pasitos pequeñitos, pero vamos para adelante, no para atrás. Entonces, a lo mejor ese recurso le hace un poquito de falta y pídale a Dios también fortaleza, que realmente pueda, caminar, ¿verdad? Caminar y sobre todo que se escuche usted misma también, que se Sí, escuche usted misma, escuche a los demás y escuche a Dios. Principalmente va a escuchar a Dios, pero primero tenemos que arreglar lo humano para que podamos escuchar a Dios. Porque si lo humano está por ningún lado, pues es difícil que usted se concentre en una escucha. Pero como dijeron los demás hermanos, lo más que nos guía en el caminar de este cambio de ruta es la oración. La oración y todo lo que sigue, ¿verdad? sí, Fray. Muchas gracias. Eso es. Sí, y si tiene posibilidad que busque un acompañante espiritual o de Sí, dirección espiritual, también búsquelo. Eso sí, también le ayudará. Lo necesitamos todos. muy bien, Fray, gracias. Ándale, pues. nuestro examen de conciencia al final del día, como que revisar y qué estuvo mal y por qué estuve mal, o sea, como, ¿por qué no tuve paciencia y cómo estaba? A lo mejor no había comido, a lo mejor estaba muy cansada, pues también así como que todas esas circunstancias que nos hacen a veces fallar, hay que revisarlas. Hermana, yo creo que ya no estamos para decir a lo mejor o estaba. Yo creo que nos debemos conocer a esta altura quiénes somos, cómo somos, de qué carezco, de qué me sobra,
por ejemplo, estar claro ya en nuestra persona. Pues te grité porque me enojé, no tuve el control y lo siento mucho, perdóname. Pero tener conciencia es ser, ¿cómo se dice? Estar consciente, se dice, estar consciente que soy consciente como actúo. Eso ha funcionado en la manera de terapia cuando lo trabajo, les comparto esto. Ha funcionado desde que me levanto, pienso, me voy a encontrar gente que me va a meter en problema, que me va a gritar a lo mejor, que me va a hablar en un tono fuerte, a lo mejor algo me pueda suceder, pero yo hoy decido escuchar y después que escuche, retroalimento, pero no pelearme desde que me levanto. Yo lo decido cómo quiero actuar hoy desde que me levanto. Para que no caigamos tal vez, quizás, a lo mejor, porque me dolía la cabeza, porque estaba en la menopausia, porque eso tal vez. Nadie es culpable lo que yo tengo. Nada más yo. Conozco el moral, su contenido. Y por lo tanto, si nosotros lo sacamos a flote con otra persona, la otra no se la debe. Ni la debe, ni la debe, ni la paga. No, no debe nada a mis gritos. No debe nada a mi desprecio. No, no se lo merece. Porque yo soy el que llevo la problemática. Por eso yo recomiendo mejor eso, autoconocimiento. Y lo decido desde la mañana y ya en la noche también. Gracias porque parece que me fue bien en el día. O gracias, Señor, porque también me resbalé y no actué bien en esta manera. El acto de contrición corto. Señor, perdóname, no vuelvo a hacerlo esto dentro de mi posibilidad. Eso se llama acto de contrición corto. Perdóname, Señor, por lo que sucedió. Voy a trabajar en ello. Entonces, todo eso también es algo para nuestra convicción, pues, que si vamos ensayando cada día eso, imagínense, ensayando un mes eso, nos vuelve fuerte, nos vuelve fuerte. Ya no me engancho con el que me grita, ya no me engancho con el flojo, ya no me engancho con el que llega tarde, ya no me engancho con el que se para cada rato y se va de la sala y etcétera. Entonces, son herramientas que lo podemos incluir en nuestra vida espiritual para no entrar y salir. No, más vale persevero ahí, aunque pase lo que pase, persevero ahí. Ahí mi camino, ahí tengo que seguir caminando. Qué importante es saber cómo caminar en ese cambio de rumbo. Qué importante es saberlo. No, ya cambié de rumbo, porque también te puedes perder. También te puedes perder que cambies de rumbo. Dice otro pensador también, la conversión no es propiamente de llegar a Dios. La conversión también te puedes perder en un vicio, en un mal, en una mala decisión. También te puedes perder. Pero la diferencia es que aquí nos guiamos con el texto bíblico, con el evangelio. Por eso hablamos de nuestro cambio de rumbo buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Eso es lo que nos ilumina que realmente nuestro cambio de rumbo es seguir, llegar con Cristo, caminar con Cristo y hacer las cosas de Cristo. Eso es la diferencia a que caminemos que no sabemos dónde vamos. Por eso dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Y si creo en el evangelio, todo aquello es iluminado por Cristo. Qué padre. Fray, Mande, le falta hermana Ceci. le falta todavía de su tema. O ya Bueno, lo terminó. no, continuamos. Continuamos. Bueno, gracias. Gracias, Fray. Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde nos relata el acontecimiento de Pentecostés. En Pentecostés es donde nace nuestra iglesia. Y también nace por una convicción, por una convicción.
Ahí nos habla la predicación de San Pedro, de San Pedro. Nos dice que su discurso de San Pedro, al oír esto, ese discurso, mucha gente se arrepintieron, se compugnaron, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestro camino de conversión? Respondió Pedro, siempre nos llevaron por esa línea. Conviértanse, conviértanse. Y cuando te hayas convertido, ve por el mundo, predica el evangelio y todos los que crean y se arrepientan, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde empieza el camino de convicción cuando recibo el Espíritu Santo. Cuando recibo el Espíritu Santo y esa convicción, esa aceptación a Jesucristo para la remisión de todos los pecados, de todos los pecados. Entonces, ¿cómo nace la iglesia y empieza el envío, el envío? Y para que seamos enviados, primero tenemos que tener a Cristo. Tenemos que hablar a Cristo. Tenemos que presentar a Cristo y renunciar el pecado. Renunciar el pecado. Dentro de ello también apuntar la Evangelii Nunciandi, la encíclica del Papa Pablo VI en sus primeras páginas. Dice, la iglesia existe para predicar el Evangelio. La iglesia nace de la conversión. Entonces, la iglesia siempre ha sido evangelizadora. La iglesia siempre ha vivido el Evangelio. La iglesia siempre ha hablado del reino de los cielos, el reino de los cielos, de todos los bautizados. Entonces, nuestro bautismo también nos obliga a que seamos evangelizadores, pero para hacerlo primero tenemos que ser evangelizados nosotros, evangelizados nosotros. Es decir, ese querigma, ese primer anuncio, ya lo deberíamos haber recibido. Ya lo recibimos. Pero a veces nos comportamos como no evangelizados. A veces sí caemos en ese juego. Nos comportamos peor que los que no están evangelizados. Pero nosotros que estamos evangelizados, hablemos día con día cómo vamos teniendo errores, vamos cayendo en falsedades, vamos debilitándonos, se nos olvida rezar en el día, se nos olvida hablar de Dios, tanto lo vamos debilitando. Cada conversión es renacer de la iglesia. Cuando hay una verdadera conversión, la iglesia sí está naciendo. La iglesia se está fortaleciendo cuando hay conversión día con día. No sé, pero cuando hay algo, lo contrario, debilitamos la iglesia. Cualquiera de la OFS, cualquiera de los frailes, cualquiera de los padres diocesanos que cometa un pecado grave que escandalice a la iglesia, debilita la fe de la iglesia, debilita la potestad de la iglesia, debilita todo. Un pecado de cualquiera de nosotros, de los integrantes de los franciscanos, debilitamos la orden, lo debilitamos. Que a lo mejor sí lo saben o no lo saben, pero cada bronca que haya en sus comunidades van fatalmente. No crean que, ya se peleó, así es él, así es ella. No, vamos debilitando la obra que Cristo nos encomendó. Por eso es muy importante también tener esa madurez espiritual, es decir, que seamos adultos espiritualmente, adultos humanamente, adultos franciscanamente. Y piensen cómo actúan los adultos. Bueno, aunque ahora también no garantiza la edad cronológica que seamos maduros.
No lo garantiza. Habemos adultos niños, habemos niños adultos. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Pero eso sí, cada conversión es renacer de la iglesia. Si es verdadera conversión. Una conversión falsa es una traición a Cristo. ¿Cuál sería la conversión falsa? ¿Cómo lo identifican ustedes? No me vayan a decir, ay, como la que vivimos. No, no es así. ¿Cuál será la conversión falsa? A ver, Martín. ¿Dónde estás, Martín? Ya te fuites. ¿Cuál Martín, Fray? Martín, el de Obregón. Ese soy yo. Exactamente. Discúlpame, repite la pregunta, por favor. Es que me puse nervioso. Nervioso. Usted no estaba ahí, yo creo. No, sí. No, es que. Una conversión falsa es una traición a Cristo. Ay, una conversión falsa. Ajá. ¿Cuál Bueno, sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál se imagina que sea? una conversión ¿O falsa. dónde se da? Ujú. Es que se me viene a la mente ahorita vamos a decir, el pasaje bíblico donde dice, bueno, el No, árbol se volvió, pero me bueno, gustaría sí. que lo diga con sus propias palabras. Bueno, ajá. ¿Cómo se denomina esta conversión falsa? Uy, ¿Dónde se Dios. vería? Bueno, uy, muy buena pregunta. ¿Quién le ayuda, por favor? A ver. A ver, que nos ayude Luis Miguel Ujú. Dueñas. A Sí, ver. Fray, yo pienso que una conversión falsa a veces se da entre los propios hermanos franciscanos que Ajá. nos llenamos de soberbia y creemos que sabemos más que muchos y hasta a nuestros hermanos ya mayores les gritamos, no los dejamos hablar. Esa es una conversión falsa que nos creemos que ya sabemos todo, que nosotros estamos bien y nuestro hermano está mal. Así es. Será, bueno. Y si fuera positiva, ¿cómo lo abordarían esa situación? Sería coherente con lo que digo y con lo que actúo. Coherente. Ahí Sería practicaría la escucha, lo fraterno, lo hermano, todo, ¿verdad? Tolerancia. Tolerancia. Y no escandalizarme por la falta de mi hermano, sino tener caridad con él, de no juzgarlo y ayudarlo a superar esa caída. Es peligroso nuestro caminar. Nuestra fe, nuestra vocación la llevamos como en una vasija de barro. En unos segundos nos podemos condenar. Nos podemos condenar. Cuando realmente la soberbia reina por el conocimiento, según ustedes, sus constituciones, sus reglas, y de hecho hay muchos que galardean que se saben las constituciones de pe a pa, ¿verdad? Pero eso no es ser franciscano. Es bueno que se sepa, pero no para dar de librazos, no, sino conocer esos para que nos garantice los lineamientos y rectitud para el seguimiento de Cristo a través de San Francisco. Para eso sirve. Son lineamientos para no perdernos, son normas para no perdernos, para hacer bien las cosas. Para eso sirven las constituciones, pero no son para, bueno, no son para que te lo aprendas primero de memoria y después te pueda yo atacar con ello. Hasta te pueda yo correr por lo que sé, ¿verdad? Que así dice. No, en nuestra vida va a primer lugar por nuestra forma de ser, no el hacer ni el conocer. Lo que vale es nuestro ser hermano franciscano. Eso es lo que vale dentro. No el saber ni el qué hacer,
me va a hacer que sea hermano. No, a veces nos equivocamos que porque sé tantas cosas de la orden, pienso que yo puedo hacer y deshacer. No es así. Entonces, ahí donde caemos en esa falsedad de lo que estamos diciendo, que hay una conversión realmente falsa, falsa. Entonces, se ve como una traición que no lo estoy llevando a cabo, ese conocimiento que Francisco nos ha legado, ¿verdad? No lo estoy llevando como él me dice que lo administre, como indica el Evangelio, porque el Evangelio mismo dice también que no hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hagan más tarde. Entonces es muy importante también de no caer en eso dentro de nuestra conversión, de no caer en esa traición a Cristo, porque nadie es más que te esté aplicando las constituciones. Mira, así dice y por lo tanto te tienes que ir, ¿ok? Eso dice las constituciones. Pero ¿qué dice con respecto del amor, de la fraternidad, de la escucha, de la ayuda, de que te ayude a salir de ese hoyo donde te caíste? ¿Qué dice? ¿O cómo ven ustedes lo que les estoy compartiendo? A ver, Fray, me deja compartir algo. La falsa, ¿qué dijo? La falsa conversión. Yo puedo cumplir con todo lo que me dice la Biblia. Soy bien amoroso con mis hermanos. Cumplo Ajá. con todo, ayudo a mis hermanos. Pero ¿dónde está esa falsa conversión? Que al final de cuentas lo estoy haciendo porque yo persigo una meta personal. Ya no tanto es por toda la comunidad. Yo me porto bien, me porto amoroso, cumplo con esto, pero porque al final de cuentas estoy en el ojo del huracán y todos me están viendo. Ya no tanto porque deseo hacer esa conversión de amor a Dios, sino porque la hago para algo personal, ¿me explico? Se protagoniza por un interés. Estoy en clase. Ahí voy. Entonces, porque puede ver eso de ser buen actor, se protagoniza, pero su corazoncito está lejísimo de donde debe estar. Y habemos muchos actores profesionales. Y no las creemos tanto, ay, soy fraterno, soy trabajador, conozco muy bien las legislaciones y ahí ando como el salero de la mesa. Ahí ando. Entonces ahí también podemos caer en eso de forma inconsciente y tanto me lo creo que estoy bien, de una forma inconsciente puedo caer. Por eso el diablo es muy sutil. El diablo es muy sutil que se va metiendo y nos va sacando de nuestros propósitos, nos va sacando. Por eso hay que ser buzo, hermanos, no caer en eso. Pero así como me lo describe, si está bien adherido en ese cambio de ruta, qué padre sería, ¿no? Sería muy bueno que estuviera adherido a esa ruta que nos lleva al conocimiento de Cristo, al amor de Cristo, al servicio de Cristo. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero de 100, ¿cuántos habrá? Como en Sodoma y Gomorra, que no hubo nadie. Es duro de retomar y de repensar nuestra vida. Es muy bueno tomarlo y repensar nuestra vida espiritual, repensarlo. Cada uno de nosotros repensar nuestra vida espiritual y no creer que ya estamos bien. No estamos bien. Nadie está bien. Siempre tenemos alguna falla y por eso todos estos estudios que hacemos nos ayuda a que nos metamos otra vez a ese camino que hemos emprendido. Porque algunos caminamos con un pie adentro y con un pie afuera. Así caminamos. Pero por gracia y misericordia de Dios, aquí estamos. No es por mérito de nosotros, es por gracia y misericordia de Dios, aquí estamos.
Hay ministro, hay vocal, hay formador, hay ecónomo, etcétera. Por misericordia de Dios, estamos aquí adentro. No nada más. Por misericordia de Dios. También nosotros como fraile, por misericordia de Dios, estamos aquí. Porque Él nos ama y nos da esa oportunidad que sigamos caminando, que sigamos caminando. ¿Qué me falta? Rectificar esa meta, rectificar ese camino que he emprendido. Fray, Mande. Ya eh, las preguntas me va a decir. no, no, sobre lo que está diciendo. A veces dice usted tener conocimiento de Cristo, tener conocimiento de Dios, pero a veces queremos tener ese conocimiento para ser protagonista. A mí me sucedió hace años una situación con una hermana que durante tres trienios fue ministra de distrito y llegó un momento en que ella ya no podía porque nuestra legislación dice que ya después de 3 trienios no se puede. Ella ya no fue nada, ya no tuvo oficio y en ese entonces yo era la formadora y la hermana no asistía a formación, ella asistía al tercer domingo, a misa, pero a formación nunca iba. Entonces yo la hablé con ella para corregirla, que tenía que hacer presencia. Y ella se paró y me dijo, yo no tengo necesidad de que me formes porque yo tengo conocimiento de todo. A mí el servir 3 trienios me dio conocimiento de todo y yo me sé todo al revés y al derecho. Y se salió y se retiró. Pues yo sentí feo, ¿verdad? Porque ella había sido mi formadora. O sea, cómo nos llega ese conocimiento, pero de una manera negativa. De una manera negativa de hacernos crecer un ego, de hacernos de tener ese ego y querer ser siempre protagonista. Yo he sabido y he experimentado que el servir, el tener un oficio es para servir, no para tener ese poder o protagonizar, sino para servir a mis hermanos, de la forma, como dice San Francisco, ser menor que aquel hermano. Pero sí sucede, Fray. A mí me ¿Era una sucedió. hermana? ¿Era una hermana? Era una hermana que en gloria esté porque ya falleció. No sabía nada. No No sabía sabía nada nada. porque una persona que hubiera aprendido de las cosas de Dios hubiera dicho, de lo que necesites te puedo apoyar, en lo que necesiten puedo aportar porque tengo 3 años que agarré un poco de experiencia. Pero esa mujer nunca supo nada, cómo se comportó. Que Dios la perdone y que esté en lo calientito. Sí, me dijo que yo no podía enseñarle nada de lo que ella sabía todo. No, eso es vanagloria y es diálogo del mal. ¿Puedo hacer un Muy bien. comentario? Sí, Pues que la hermana sabía mucho, pero no estaba formada, porque yo les digo que cuando nosotros nos formamos, la forma que tenemos que tener es la forma de Cristo, y Cristo nunca hubiera actuado así. exactamente. No estaba formado, o a lo mejor entendió todo al revés. Porque dice también un pensador que es filósofo, Duns Scoto, dice que el buen saber es para el buen convivir. Para el buen convivir. Entonces, si sabía tanto, hubiera convivido con su conocimiento enseñando a otros, ¿verdad? Pero así pasa en la humanidad cuando realmente el mal se mete en uno. Y hay que cuidarnos que no se meta el mal. Muy bien. No podemos olvidar la obra y el proceso de nuestra propia conversión, lo que Dios nos ha regalado en la conversión. ¿Ya ven? No podemos olvidar lo que Dios te ha dado. Todos ustedes ya tienen mucho conocimiento, pero no lo deben olvidar que viene de Dios. Y lo que es de Dios hay que darlo, así como Él nos lo da. No podemos esconderlo. Entonces, muchas veces vamos fracasando en situaciones que son creencias personales. Creencias personales y habemos tantos que tenemos esa concepción de estar en la OFS
y creer que yo conozco más que tú o tú más que a mí y ahí estamos. Y lo vamos demostrando cuando nos ponemos a discutir de una manera negativa lo que es de San Francisco. No, eso ya no es sano, sino que tenemos que verlo como algo sano. Y luego crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Segunda de Pedro. Es fruto de la conversión, fruto de la evangelización. Eso que crezcamos es que la hermana ya nos saluda, ya me saluda muy bien, ha crecido. La hermana nos invita a rezar la corona, ha crecido. La hermana se incomoda cuando hablamos mal de la otra hermana, ha crecido. Entonces, en pequeños detalles lo vamos mostrando nuestra evolución espiritual. En pequeños detalles, en mi puntualidad, en el trabajo, en que me esmero a que la orden esté bien. He crecido para bien. Entonces, eso es fruto también de la conversión. Es fruto de la conversión. Y el fruto que Cristo espera de cada uno de nosotros es que nos convertamos y que cambiemos de vida. Eso, ese fruto es el que espera Cristo día con día y también la iglesia. Y también espera ese fruto de evangelización. Eso es un fruto de la conversión también. Y fíjense que Dios, el cielo no se regocija cuando hay un milagro. No se regocija el cielo. Se regocija más el cielo cuando hay una conversión de un pecador. Sí. Con mi ombligo, con mi abrigo. Quería hablar de la Inmaculada Romo, ¿no? Ok. Entonces hay más alegría en el cielo con un pecador que se convierta, pero no en un milagro. En la conversión sí hay mucha fiesta. En los milagros no hay fiesta, solo en las conversiones, dice. Jesús le dice a los fariseos, raza de víboras, en vez que anden purificando ahí los platos, las tazas, los vasos, mejor den frutos de conversión. En vez que estemos hablando ahí de la regla, de las constituciones, que me las sé, que tú no sabes, que tú eso, tú el otro, mejor da fruto de conversión. En vez que estemos ahí fijándonos de la vida del otro, cuidando la vida de otro, criticando la vida de otro, Jesús nos dice, mejor den frutos de conversión, así como les dijo a los fariseos. Den fruto de conversión en vez que estén ahí prohibiendo todo. Jesús produce su obra en cada uno de nosotros, si hay conversión. Como le decíamos la hermana hace rato que se salía cada rato del camino, de la meta. Entonces, ahí se necesita pues que haya un cambio y que haya una respuesta, una respuesta. Una respuesta no tiene que ser tan así, tan grande. Tenemos que empezar, como dice otro texto bíblico, que no podemos comer alimentos sólidos si apenas caminamos. No podemos comer alimentos sólidos, sino que debemos empezar a tomar alimentos líquidos. ¿Qué nos quiere decir con eso? No queremos salir ya a predicar el evangelio allá a todas las naciones, allá en África, allá en Hong Kong y todo eso, a predicar. No. Primero empecemos a ser puntuales. Después empecemos a rezar el rosario. Después empecemos a hablar poquito del evangelio. Así, gradualmente, vamos, pero hay que empezar, pues. Hay que empezar. Que empecemos puntualmente en los actos espirituales y religiosos o de la fraternidad, me doy por servido.
me doy por servido. Ahí es una convicción que emprendía el camino. Y que si yo llego puntual y no llegan los demás, no decir, no vienen, de vicio vengo yo, de vicio me apuré, hasta ni comí bien, ni lavé la cocina. No, 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 eso lo echas para abajo rápido. Llegar puntual es que no tenemos que echarle la culpa a nadie, ni criticar a nadie, ni fijarnos en nadie. Simplemente yo estoy aquí y cada quien vaya llegando. Eso, son cuestiones muy sencillas, pero sin embargo, que dicen mucho si no lo vivimos. Si no lo vivimos. Llega puntual, pero no te preocupes si llega a la hermana Ceci o no llega. Ella siempre llega tarde. Déjalo que llegue en la tarde. Ella va a dar respuesta con Dios. Pero cuando nosotros nos intrometemos en vida ajena, juntos nos vamos. Juntos nos perdemos. Eso es lo que dicen ya, se la lleva entre las patas. Entonces, qué importante es cuidar nuestra vida espiritual y dejar al otro que cuide también su vida espiritual. Qué tan importante es. ¿Cómo la ven? Así Eso es, es. hermano. Bien. Así es. Muy bien. ¿Cómo la ven? Y en eso que caemos mucho, pues, Fray, caemos mucho en eso. Fray, Mande. pero por ejemplo, así como usted dice, empezar por poquito, estar puntuales, pero sí con amor, pues poder invitar también, oye, pues la cita era a las 4, tienen que venir, tienen que llegar, hay que pues darle un poquito de respeto también a los que están, o sea, pues sí puedes recomendar, ¿no? De forma personal a solas. Pero ahí Ajá, entra también la asertividad. La ajá. asertividad. Sí, 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 claro. Pues por Sin supuesto. dañar a la otra persona, sin dañar a la otra persona. ¿Cómo la Eso ven? sería la corrección fraterna, ¿no? Sí, la Sí, corrección fraterna. sí. Pero si no lo sabemos decir, nomás lo echamos a perder las cosas. Ujú. Sí, sí. Echamos a perder las cosas. Entonces, tan importante también formarnos en eso, cómo vamos a saber hacer la corrección fraterna. Es tan importante. Muy bien, ya se fueron los demás, ¿verdad? Sí. Todavía hay varios, Fray. Están conectados, estamos conectados 57 hermanos. Sí, entonces aquí estamos. Sí, estamos todavía. Estoy viendo. Somos los... Lo Sí, único, sí. lo único que muchos no han cumplido es prender la cámara como usted lo pidió. Así Yo es. lo puse como parte de reglamento, mis hermanos, que las cámaras estuvieran prendidas, porque es algo que a mí me pide Fray Hernán, que tengamos las cámaras prendidas. Y lo puse en el Pero reglamento. también hay... A mí me dice que está bloqueada, hermana. Pues no se ve nada, yo tengo mi pantalla nomás con 3 personas. No. También eso, si no hay lo más, están hay más. haciendo, no sé por qué se conectan. No sé por qué se conectan. Si no quieren, que no se conecten. Es que yo... Porque algunos nomás aparecen su nombre y se vuelven a ir. Hay una pestañita donde le puede recorrer para ver a todos. Sí, ajá. Sí, así es, Ya Fray. le recorrí. ¿A dónde puedo poner? ¿Qué estás en el celular, hombre? Sí, ya. Ya se mostraron más. Sí, pero no se han perdido sus cámaras. Que Dios nos perdone, Dios mío. Ok. Entonces Jesús les dice a los fariseos que den frutos de vida. Y luego,
nos pide también pues que se produzca esos cambios en nuestra vida y hablamos que son de cosas muy pequeñas que tenemos que iniciar, de cosas muy pequeñitas. No tenemos que poner cosas inalcanzables, ¿verdad? Sino que tenemos que estar en cosas así más pequeñas. No te entiendo yo nada más. Por eso. Aquí se sintetizan en tres cosas. Por ejemplo, conocen el pasaje de Zaqueo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, Pues así se ve, pues así se ven ellos, ahí está, así se ven ellos. Silencio. Estamos viniendo. Ujú. entonces, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo y le dice, hoy estaré en tu casa, hoy cenaré contigo. Entonces, ¿cómo entra también eso? Zaqueo era un hombre que realmente había cometido también muchas injusticias. Y entonces Jesús llega a su casa. Cuando hablamos Jesús llega a su casa, va a significar Jesús llega a su corazón de Zaqueos. Entonces Zaqueos reflexiona, revisa y empieza a reparar todo aquello lo que hizo. Entonces es muy bueno también en nuestra vida reparar aquello que no lo pudimos hacer o que en lo que estamos fallando, repararlo, como Zaqueo, ejemplo de Zaqueo. Llega a Cristo, conozco a Cristo. Hoy que hablamos mucho de la conversión, cambio de ruta, podemos también reparar ciertas cosas que no hemos podido hacer en nuestra vida. Se llama restablecimiento del orden de vida de pecado. Ciertamente, la vida de pecado nos desordena totalmente. Totalmente. ¿Cuál es lo que más nos desordenamos en nuestra vida? Realmente en nuestra vida, el desorden de nuestra vida es que no nos quedamos callados. Constantemente tenemos ruidos y ruidos en nuestra vida. Entonces, si no hay esa disposición en nuestra vida, no habrá restablecimiento en el orden de la vida. No habrá restablecimiento en el orden de la vida. Siempre va a existir ese pecado desordenado. Desordenado. Ustedes mismos fíjense cómo no hay sosiego en cada uno de nosotros. No hay sosiego. No sabemos estar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos mueve a no estar con nosotros mismos? ¿Qué me A lo mejor mueve? miedo. El miedo a que me quede callado y Jesús me hable Sí, y te encuentres. y te encuentre contigo mismo. Sí. Entonces es un desorden la conversión. Dice que en el orden de la vida. Mi vida da fruto. Si ordeno mi vida, va a dar fruto. Mi vida va a tener sentido. También va a tener paz. Va a tener orden mi vida. Si realmente no me aparto de lo que he emprendido. Porque de lo contrario, como dice la canción de Navidad, aunque Cristo nazca 1000 veces, pero si no cambio yo, seguiré siendo eternamente el mismo. Hay también los bienes de la conversión. Los bienes de la conversión. Dios te trae paz en tu vida. Los bienes de la conversión. No sufrirás más estrés, desesperación y tantas cosas, porque te trae paz en la vida. También te trae orden en tu vida, que vas a estar siempre ordenado porque siempre va a tener un fin lo que haces. Dios trae sentido a la vida. La paz va a significar reconciliación con Dios. El orden va a significar
que dejó de hacer las cosas malas que hacía antes. Mi vida adquiere frutos, tiene sentido y además tiene propósitos. Tiene propósitos. La conversión en griego nos habla metanoia. Quiere decir cambio de la mente. La metanoia, cambio de la mente. Cambiar la mentalidad es cambiar la manera de pensar. La manera de pensar. El converso o el que se ha convertido todo lo ve como aprendizaje y el futuro como oportunidad. El que se ha convertido, pues, siempre va a tomar las cosas como un aprendizaje de su vida que lo puede ir construyendo y también claridad en su futuro que tiene una gran profundidad. Para el que se ha convertido tiene otro modo de ver las cosas. Existe mucha evolución en concebir la vida. Ya no va a ser así una persona negativa. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? No va a resultar. O se manda solo, o no lo comunica. Y siempre estamos buscando pero en la vida, en la vida. Un verdadero cambio en tu mentalidad, que es la metanoia, si cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Está en Romanos 12, 2:1. ¿Qué tan importante es cambiar la manera de pensar? Hay dos maneras de pensar que se puede percibir. Es muy natural que pensemos, pero también el pensamiento debe tener un orden, de un orden. El pensamiento puede ser para un bien para la vida, o puede ser un bien para morirse también. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de saber analizar cómo vamos a ir mejorando nuestra vida. Ya para cerrar, la verdadera conversión no es que te acomodes en el mundo, sino que es renovar el mundo con el Espíritu de Dios. Porque hay rato, como hablábamos, que nos acomodamos a una buena actitud, a una buena acción, a un fingimiento, y ahí la llevamos, pero nos hacemos un mal a nosotros mismos. No nos acomodemos en algo de nuestra creencia propia, de nuestra manera de concebir las cosas. No te acomodes, sino que tienes que discernirlo si vas bien o nomás estás actuando en que ya te convertiste, en que ya me convertí, en que ya cambié. Por ejemplo, el comunismo cambia la mentalidad de la gente para que cambie la realidad social. Y no es propiamente para bien el cambio comunismo. Después van a sufrir. Pero dentro de las empresas también como hay teorías que también ayudan a la gente que cambien. Por ejemplo, el coaching, que se usa mucho en las empresas, que te van dando estrategias de vida, estrategias de trabajo, estrategia de ser más productivo, estrategia de ser competente, estrategia en la interacción social. Y luego te dan estrategias cómo proyectarte también. De la misma manera también nosotros, hay estrategias espirituales que nos ayudan a proyectar, a lanzar el reino de Dios, a lanzar el reino de Dios. Qué padre todo eso, ¿verdad? Que nos van ayudando también. Pero eso es querer, pues querer, para ir logrando objetivos en las personas, en los grupos, para tener un objetivo principal de cambio de mentalidad, pero en el buen sentido. Cambio de mentalidad en el buen sentido. No un cambio de que seamos unas personas que manipulemos, que creamos que las cosas deben ser como yo lo veo. No, un cambio de ser más efectivos en nuestro camino de conversión, en nuestro camino de conversión.
Pues esto es, hermanos, que quería compartir. Espero que no se hayan dormido mientras yo estoy aquí detrás de la pantalla. Pero eso es lo que quería compartir con ustedes en este tiempo. Y también verlo y saludarlos. ¿Cómo la ven? Muy bien. Muy bien, hermano. Bien, Fray. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, gracias, Fray. Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias, Fray. ¿De Monterrey? Gracias. ¿Hay alguien de Monterrey? Muchas gracias. Bien. ¿De Monterrey? No hay, ¿verdad? De Azcapotzalco. Yo Ah, ¿usted? soy de Usted sola. Virgen chiquita para todos. Bueno, me dio gracias, que estén bien. Feliz fin de semana. Igualmente. Dios los Igualmente, bendiga. Fray. Igualmente, Fray, muchas gracias. Ándale, Gracias, pues. Fray, muchas gracias. Fray Hernán, Gracias, Fray, Dios lo bendiga. ¿nos puede dar la bendición? Gracias, Por favor. Fray. Bueno, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y les guarde. amén. Les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. así. Así bien. Así bien, Fray. Gracias, Fray. Muchas gracias, Fray. Pase Dios lo bien. Gracias, bendiga. Fray. Pase bien, hermano. Gracias, Así bien a todos, muy Cena, buenas noches. Así bien, buenas noches. Saludos. Así bien a todos. Gracias. Gracias, Ceci. Sí, cuídate. Así bien, Ceci. Buenas noches, Fray. Buenas Muchas noches. gracias, mis hermanos, por haber estado presente. Y ojalá que todo esto que nos compartió Fray lo llevemos a reflexionar en estos días de Cuaresma, para este tiempo de vivir la conversión, de trabajar en ella, y no olvidemos las palabras de Fray. Así Para, es. Así para bien. para responder al Señor de diferente manera en esta Cuaresma, que no sea una Cuaresma ordinaria, que siempre lo mismo. Muy agradecida, mis hermanos, y luego les voy a compartir el material que Fray utilizó para este tema. Sí. Ay, por Ah, favor, ok. Pase gracias. bien. Ok. Hay algo muy importante para quien no lo sabe. Fray Hernández, Hermana, gracias. o qué? Fray Hernández es terapeuta, es psicólogo. Silencio. Fray Hernández es psicólogo, mis hermanos, es terapeuta y nos sabe llevar por esa parte humana que todavía tenemos que trabajar. Gracias. Dios me los Gracias. bendiga, ya no los entretengo más. La próxima semana nos vamos a ver con la otra parte del tema del hermano Julio. Pero vamos a estar en contacto por medio del chat, mis hermanos. Dios los bendiga. Les pido mucha Igualmente. oración por mi hija. Ustedes saben que mi hija tiene cáncer y ahorita trae una recaída. Les pido mucha oración por ella. Sabemos que la oración es Cuente con importante. esto. Y cuente con Muy él, bien. hermana. Con gusto lo haremos, Está hermanos. con ellas. Así bien todos. Dios la bendiga, hermana Ceci, y a Dios la todos. bendiga. Bien. Pase Dios bien. los bendiga. Pase Bien. bien, Así bendecida noche, es. mis hermanos. Pase bien. Buenas Así noches. bien. Así bien. Así bien. Así bien. Así bien, hermanos. Así bien. Alegría, Así buenas Así bien. Pase bien. Así bien.